Hola, una bendición saludarles una vez más en esto que es el mensaje. Les doy una cordial bienvenida. El tiempo de Dios, esta es nuestra serie para este mes y hoy este es nuestro mensaje, estorbar el tiempo de Dios. Nuestro primer texto está registrado en la carta a los Efesios, capítulo 5, en el verso 16. Voy a leer de la traducción actual de la Biblia. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto que leemos acá, queridos hermanos, es un llamado a utilizar el recurso del tiempo concedido por Dios y no estorbarlo. Es decir, el tiempo es un recurso que Dios nos dio y necesitamos nosotros aprovecharlo al máximo y no estorbarlo. El texto dice, hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Qué estorba el tiempo de Dios? ¿Qué nos impide que aprovechemos de buena manera ese recurso, que es el recurso del tiempo que Dios nos ha dado? ¿Qué cosas? Tienen que ver con actitudes nuestras que pueden terminar impidiendo, estorbando que Dios haga obra para nuestra vida en ese tiempo y que nosotros podamos utilizarlo de la mejor manera. En primer lugar, un estorbo al tiempo de Dios tiene que ver con esto, con la impaciencia y el apresuramiento. La impaciencia por sí sola no es, bueno, ya de por sí es algo que puede afectar, pero cuando la impaciencia nos lleva a apresurarnos, cuando la impaciencia no es gobernada, no es manejada, y terminamos nosotros sucumbiendo a esa presión y nos apresuramos a hacer lo que no tenemos que hacer, entonces eso puede estorbar el tiempo de Dios. He colocado lo siguiente aquí, la impaciencia nos lleva a actuar muchas veces bajo ese apresuramiento por cuenta propia. Es decir, nosotros vemos que Dios no actúa, que Dios no hace, y muchas veces, como les he dicho, utilizando una figura, metemos mano nosotros a las situaciones en nuestra propia fuerza, bajo nuestro propio esfuerzo, y terminamos echando a perder las cosas. No significa que cuando estamos esperando el tiempo de Dios o en Dios en un determinado tiempo vamos a inactivarnos completamente, no, pero necesitamos seguir la instrucción que Dios nos da. Dice acá el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 11 y 13. Este texto lo he sacado y lo he utilizado en varias oportunidades para compartir con ustedes. Pero Samuel dijo, aquí está reaccionando Samuel acá, a una actitud y una acción de impaciencia y apresuramiento que exhibió Saúl. Dice Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, noten ustedes, como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas, yo tengo destacado aquí toda esta frase larga, dentro de los días señalados. Es que ahí entra muchas veces la impaciencia y el apresuramiento. Cuando nosotros vemos que estamos viendo el reloj, los días pasar y de repente algo está ahí de forma premiante y no vemos que pasa nada, no vemos que Dios actúa. Entonces nosotros eh, podemos apresurarnos, movidos por la impaciencia. Dicen, tú no llegabas, tú no aparecías, tú no intervenías, habíamos quedado. Pero recuerden que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Nosotros contamos los días, los meses, los años, las fechas, la hora, bajo el tiempo humano. Pero el kairos de Dios es ese momento oportuno donde Dios interviene. Dios no va a llegar tarde ni va a llegar antes, va a llegar en el tiempo oportuno. Y hay que lograr coincidir con eso. Pues volviendo al texto acá, dice que Saúl, desesperado porque miraba que los días se iban y lo señalado en el tiempo no pasaba nada, dice, y
los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, yo subrayo también esto, porque es alguien que no está recurriendo a Dios, es alguien que está hablando a sí mismo, es alguien que está movido por su impaciencia y su apresuramiento, tomando decisiones propias. Dice, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Da la impresión que esto es algo bueno, pero no, este es alguien que está haciendo algo para Dios sin Dios. Dios no está ahí. Lo que lo está moviendo no es la voluntad de Dios, no es el tiempo de Dios. Lo está moviendo la impaciencia y el apresuramiento. ¿Qué ocurrió con Saúl? Dice, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel le dijo a Saúl, has obrado neciamente. Te dejaste llevar por la impaciencia y el apresuramiento. No has guardado el mandamiento del Señor, tu Dios. Ese mandamiento que Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Ahora, ¿qué ocurrió? Se alteró, se estorbó el tiempo de Dios. Mientras pudo haber coincidido Saúl con el kairos de Dios, con el tiempo de Dios, para reafirmar la asignación que Dios le había entregado, la terminó estorbando. Queridos hermanos, cuidado con la impaciencia y el apresuramiento. Tratemos de esperar en Dios, el momento de Dios, la manera oportuna en que Dios va a intervenir sobre las situaciones y no apresuremos nosotros, más bien no nos apresuremos nosotros a actuar porque nos está forzando el tiempo. No, puede ser que llegue un determinado momento para algo que estaba dicho que teníamos que cumplir en algo, en fin, y, y Dios va a intervenir, no te desesperes, ten paciencia, no caigas movido bajo la impaciencia en el apresuramiento, porque podemos echar a perder y estorbar el tiempo, el diseño que Dios tiene para ciertas cosas. Muy bien, en segundo lugar, algo que estorba el tiempo de Dios también es el mal uso de lo que uno recibe. Lo recibido, queridos hermanos, es para utilizarlo en el tiempo oportuno. Recibimos juventud, bueno, utilicémosla. Hay cosas que se hacen en la juventud, ya no se van a poder hacer en la vejez. Recuerda que dijimos que todo tiene su tiempo. Hay un momento para estudiar, pues uno estudia. Cuando recibe el tiempo para hacer ciertas cosas y recibe ciertas cosas para hacerlas en el tiempo, entonces eso coincide. Uno tiene que hacer coincidir lo que recibió para trabajar con eso en el tiempo, pero recibir no solo es una parte, es una cara de la moneda, porque necesitamos nosotros recibir, pero hacer algo con eso en el tiempo, porque puede ser que tú recibas y no hagas nada y se te pasó el tiempo, o puede ser que tengas el tiempo y tú digas, pero yo no he recibido. Claro, todos recibimos algo para poder hacerlo. Como les decía, recibimos juventud, recibimos salud, recibimos oportunidades de ciertos tipos, recibimos oportunidades en empleo, recibimos ingresos para ahorrar, oportunidad de forzarnos. Todos recibimos, todos. Lo importante es que hagamos algo, el uso adecuado con lo que recibimos, porque si no podemos estorbar el tiempo de Dios. Mire usted lo que dice Mateo capítulo 25, versos 18 al 19. Esto es en el contexto de la parábola de los talentos. Jesús está hablando aquí de cómo todos recibimos. Pero algo interesante acá en este texto es lo que vamos a leer. Dice versículos 18 y 19 de este capítulo 25. Pero el que había recibido uno, es decir, un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, ese recibió. Y en el tiempo que debía hacer algo con eso, no hizo nada. Entonces, dice el texto, después de mucho tiempo, atención, porque vemos entonces cómo lo que uno recibe está ligado a lo que uno hace en un determinado tiempo. Ya era el tiempo para que hubiera hecho algo, pero ya vino otro tiempo, ya no era el tiempo de hacer, era el tiempo de dar cuenta con lo que se le había entregado. ¿Qué hizo? ¿En qué lo utilizó?
Y entonces dice que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué es lo que el desenlace de esto? El desenlace es que se le termina quitando lo que se le había dado, porque no hizo nada. Hermanos, muchas cosas se van a perder si nosotros no hacemos nada con ellas en el tiempo que tenemos que hacerlas. Hay recurso económico que llega en un momento para que nosotros utilicemos ese recurso en forma apropiada, sembrando en Dios, haciendo los esfuerzos que tenemos que hacer. Todo eso necesitamos conectarlo, no enterrarlo, no enterrarlo, porque hay decisiones que pueden llevarnos a enterrar lo que recibimos. Y nosotros no necesitamos enterrar lo que recibimos, necesitamos conectarlos en el tiempo oportuno, haciéndolo apropiado, para que eso entonces fructifique, para que eso entonces reciba ese toque de fructificación que lo haga prosperar. Entonces, todos recibimos, ya les he dicho, recibimos muchas cosas. Hacerlo en el tiempo oportuno es importante. Cuando Dios nos está entregando algo, la primera pregunta de nosotros es, ¿qué hacer con esto para poder honrar a Dios con lo que Dios me está entregando? Entonces, mal uso de lo recibido estorba, estorba el tiempo. Después vino aquel señor, ya no era el tiempo de dar, era el tiempo de pedir cuentas, y aquel tipo lo que tenía era un talento enterrado. Se le quitó, perdió el tiempo, perdió lo recibido, no recibió más y se quedó prácticamente en bancarrota. Así es que una de las cosas que estorba, hermanos, el tiempo de Dios es no hacer uso de lo que Él nos da en el tiempo oportuno. Y nosotros vamos quemando temporadas y terminamos haciendo en tiempos que ya no son tiempos para hacer eso, cosas que las debimos haber hecho antes, porque así somos. Los jóvenes, por eso que mencionaba antes, por impaciencia, apresuramiento, corren, corren a hacer cosas y de repente no es el tiempo para hacerlos, no tiene que esperar. Entonces vemos hoy a los muchachos hacer cosas que luego alteran el tiempo y el formato y el diseño que Dios tiene para ellos. Y no solo los jóvenes, los adultos también hacemos eso. Así es que 2 cosas les he mencionado que estorban el tiempo de Dios. Uno, la impaciencia y el apresuramiento. A estar tranquilos, a esperar. Dios va a intervenir siempre y va a traer su provisión. Y 2, el mal uso de lo que recibimos. Lo que recibimos es para utilizarlo en el tiempo oportuno. Cuando se trata de estudiar, estudia. Cuando se trata de orar, ora. Cuando se trata de congregarte, congrégate. Cuando se trata de estar con la familia, está con la familia. Cuando se trata de invertir en Dios, invierte en Dios. Cuando se trata de hacer esfuerzo físico, hazlo porque no siempre vas a tener la misma energía, no siempre vas a tener a tus hijos cerca, no siempre vas a tener todo el recurso. Pasa así. Entonces hay que utilizar lo que Dios nos da en el tiempo que también Dios nos da. Y número 3, para concluir, otra cosa que estorba el tiempo de Dios es la resistencia al cambio y al aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros nos aferramos a una actitud de dureza. Eso es la resistencia al cambio y al aprendizaje. Tiene de fondo esto, una actitud de dureza. Nos aferramos muchas veces, yo soy así como soy, eh, así nací, así voy a morir, este es mi carácter, esta es mi forma de ser y qué quieren que haga, y cosas así. Muchas veces nos contamos historias para justificar nuestras actitudes, nuestra forma de ser. El tema es que pase el tiempo y, como dice el dicho, mal dicho, por cierto, hechura y figura hasta la sepultura. Hay gente así. Hay gente que se muere sin aprender, sin cambiar. Y eso estorba el tiempo de Dios, porque hay temporadas donde Dios viene, Dios nos visita procurando cambio en nosotros. ¿Y cómo vamos a recibir esa lección, esa enseñanza de parte de Dios de cambio y aprendizaje? Si somos sensibles, pero si nos aferramos a una actitud de dureza, Dios te puede estar hablando, Dios mismo puede venir y presentarte, materializarse frente a ti y hablarte. Y si la actitud del corazón es dura, no va a haber ni aprendizaje ni cambio.
Podemos pasar por situaciones complicadas, pues nos pueden pasar cuantas cosas sean. Si no hay sensibilidad, vamos a perder el tiempo y vamos a estorbar el tiempo de Dios. Y se nos va a ir el tiempo, y se nos va a ir el tiempo. Entonces, atención a este texto, que es el último que vamos a ver. Números capítulo 32 verso 13. Siempre leo de la Biblia del lenguaje actual. Dice, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar. Yo destaco aquí esto. Y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. ¿Qué es esto, hermanos? Esto explica por qué el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida en el tiempo en que pudo haber llegado. Los estudiosos de la Biblia dicen que entre Egipto, donde ellos estaban, y, y, y la tierra a donde iban, era asunto de poco tiempo para llegar. Pero eso se tradujo en 40 años. ¿Y qué estorbó al tiempo de Dios? Si pudo haber sido en poco tiempo. Lo que estorbó fue la dureza, la actitud de ellos, de aferrarse a una actitud rebelde, de dureza. Entonces no cambiaron, no eran enseñables, no aprendieron. No ven no vemos al pueblo de Israel que Dios hace maravillas con ellos, los alimenta y van murmurando y Dios va interviniendo con ellos en la noche, en el día, les da provisión. Terminaron haciendo un becerro con todo lo que Dios les dio como provisión en Egipto. En fin, entonces esto es dureza y esto estorba el tiempo de Dios, altera el tiempo de Dios, lo que puede llevarnos, hermanos, poco tiempo puede convertirse en algo tortuoso de muchos años. ¿Cuánta gente Dios le ha dicho en un tiempo determinado, sabes qué? Perdona esto. La gente no, que no sé qué. Y algo que puede resolverse con un hijo, solo con que se acercara el papá y le dijera, sabes qué, hijo, me equivoqué, perdóname. Ya la relación se hubiese resuelto. Pero porque no se dio ese paso, por la dureza, entonces pasan 20 años, 25 años, 30 años que no se hablan, que se pelearon, que se distanciaron más, que se hirieron, que dijeron groserías, y todo se alteró y la relación se afectó. Hermanos, no nos resistamos al cambio y aprender, porque podríamos entrar en una ruta de tiempo demasiado larga. Lo que Dios nos indique, pues hay que hacerlo en el tiempo que Él indica que hay que hacerlo. Muy bien, vamos a orar. Este es nuestro tercer mensaje de esta serie, El tiempo de Dios. Hoy hemos hablado de estorbar el tiempo de Dios, estorbos al tiempo de Dios. Muy bien, vamos a orar, como les decía hace un momento, y esperemos el mensaje ya creo que es el cierre ya de mensaje de esta serie, el próximo fin de semana. Muy bien. Padre, te damos gracias, asístenos, todos necesitamos. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo no necesito, yo soy atinado en eso, yo tengo experiencia en eso. No, todos estamos aquí en calidad de necesitados para que tú nos ayudes, Señor, a no estorbar. Hablamos al comienzo de esta serie lo importante del discernimiento, de la sabiduría, para poder encajar en los tiempos tuyos. Ayúdanos, Señor, a no ser impacientes y bajo el efecto de la impaciencia, apresurarnos y malograr el tiempo tuyo. Ayúdanos a usar en el tiempo en que nos das lo que nosotros recibimos, materialmente, emocionalmente, relacionalmente, espiritualmente. Tú nos das concesiones que vienen de tu mano, que todo lo utilicemos en el tiempo justo. Muchas de las siembras, como decíamos en el mensaje anterior, tienen que ver con lo que recibimos y sembramos con eso para el presente y futuro. Y ayúdanos también, Señor, a mantener esa actitud sensible de no resistencia al cambio y al aprendizaje. Desprendernos de actitudes de dureza que pueden llevarnos a prolongar cosas que comenzaron y se pudieron haber resuelto rápido, pero por la actitud de dureza nuestra y de no querer cambiar, las hemos prolongado y hoy estamos
casi como encarcelados y afectados por eso. Se pueden resolver cosas rápido si rápido actuamos en el tiempo tuyo. Te damos gracias y recibimos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes, gracias por sintonizarnos y gracias por compartir esto que es el mensaje. Bendiciones. Hasta luego.